Midiendo provincia de Buenos Aires, estamos, midiendo tendencias electorales y también un poco de clima social, expectativas económicas. Las encuestas un poco reflejan estos datos que están comentando. Digamos, hay casi un 65% de la población, o al menos de los encuestados en la provincia de Buenos Aires, que considera que la situación está mal, de forma negativa califican, y piensan que su situación económica en los próximos meses no va a mejorar, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un dato importante a tener en cuenta de cara a cómo se va construyendo un poco el clima electoral en los meses que quedan para las elecciones. ¿Está decidiendo votos respecto de eso, con ese elemento, con la economía? Sí, nosotros lo que vemos es que el factor económico incide a la hora de al menos hoy, plantear posibles instancias o elecciones electorales. Lo que vemos es que en términos estrictamente electorales, porque a veces se plantea en términos de imagen, pero la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha crecido, casi te diría entre 3 y 5% en intención de voto. No así en términos de imagen, donde mantiene un nivel de casi 50% de rechazo y 38, 37%. ¿Macri? Y Macri, sí, la tendencia de imagen de Macri ha caído mucho, ha aumentado mucho la imagen negativa. ¿Sigue aumentando? Sigue aumentando y la imagen positiva baja, digamos, ¿no? Nosotros medimos en enero, febrero y marzo y ha habido un quiebre en la tendencia casi de 3 puntos, digamos, respecto a la caída de imagen positiva. Venía cerca de 21, 22 y hoy estábamos en 18, 17, digamos. Depende de algunas muestras, pero la tendencia es esa, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que para, en este caso, los bonaerenses, el principal responsable de la situación económica es el presidente Macri. No así María Eugenia Vidal, digamos, que mantiene niveles de imagen positiva aceptables, digamos, para ser parte del gobierno, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, donde tiene casi 40% de imagen positiva y 50% de imagen negativa, digamos, ¿no? Me parece que eso es un dato. Vos dirías que la pregunta es temeraria. Hoy, como están las cosas hoy, ¿el gobierno no puede ganar las elecciones? Mirá, yo creo que, digamos, como está ordenado el calendario con las instancias de paso y de primera vuelta, nosotros lo que vemos es que Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner en la instancia de paso de primera vuelta está arriba de Cambiemos. Nosotros hicimos 2 preguntas pensando 2 escenarios, digamos, el mismo escenario pero con una variante. Es decir, preguntamos por presidente, ¿a quién votaría presidente? Mauricio Macri 28, Cristina Fernández de Kirchner 34. Y preguntamos, ¿y si las elecciones fueran hoy, ustedes votarían la fórmula presidente-gobernador? Es decir, Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof. Y ahí los números, las tendencias cambian, crecen los dos, digamos, ¿no? Estamos hablando de un casi 33 a 35, ¿no? Y eso es un dato que hay que seguir analizando, seguir mirándolo. ¿Alternativa federal? Alternativa federal, alrededor del 12-13%. ¿Pero juntos? Cuando nosotros preguntamos por espacio, da eso, alrededor del 12-13%. Y cuando preguntás por presidente, Massa y Lavagna juntan casi 15%, digamos, ¿no? Me parece que ahí los candidatos tienen un peso específico mayor que el espacio. Me parece que el espacio como sello le cuesta todavía instalarse en la percepción de la gente. Sí, pero en proyección, digo, con eso que planteabas, ¿no? Del espacio y la cantidad que tienen. ¿Tienen chances de crecer, digo, de las posiciones políticas que hay hoy? ¿Quiénes tienen chances de crecer? ¿Quiénes de estancarse? ¿Quiénes están en su techo y quiénes crecen? Mirá, es una pregunta difícil. Ahora, nosotros vemos que hay casi 15% de indecisos. Es decir, indeciso es quien no votaría ninguno hoy, no sabe o votaría otro, sí, digamos, ¿no? Y cuando vos preguntás si tuviese que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, casi el 50% elige a Mauricio Macri, solo casi un 20%, digamos, ¿no? 20% de esa población, y el resto se mantiene en indeciso. Ahora, cuando uno pregunta por
Mauricio Macri o un candidato del peronismo federal, Sí. bueno, ahí cambia la ecuación, ¿no? Me parece que lo que uno tiene que tratar de entender es que los indecisos aún, digamos, los que están indecisos no se identifican mayoritariamente con el kirchnerismo, ¿sí? Y me parece que lo que los pone indecisos es que no ven hablando una de medición en la provincia. en la ¿no? provincia Claro. de Buenos Aires. Y Pero si eso- cambiase en el plano nacional, ¿cómo cambia? No, en el plano nacional me parece que ahí, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas cuestiones locales, pero me parece que en términos nacionales el peronismo federal tiene más espacio para crecer que en la provincia. Claro, eso- Massa, digamos, en la provincia tiene un proceso de desgaste muy fuerte. A la Baña le cuesta entrar en la provincia, sobre todo en el en la tercera sección. ¿Por qué le cuesta? ¿Por una cuestión de desconocimiento, de falta de apoyo de los dirigentes que gobiernan, intendentes peronistas, por el tema de la edad? ¿Por qué cuesta? Mirá, yo creo que son varios los factores. Uno es ese, digamos, los intendentes de la provincia están dentro de algún espacio, Sí. o están minoritariamente en el peronismo federal, con Massa, el resto dentro del kirchnerismo y el resto con Cambiemos, Sí. ¿no? Y una figura que hoy no está en ninguno de esos espacios, digo, porque la Baña, si bien la Baña pertenece a ese espacio, pero no es un referente importante del espacio de Massa, digamos. Creo que eso le cuesta. Y segundo, me parece que hay una cuestión de que, bueno, que no se ha lanzado como candidato, digamos, no está trabajando Los por lanzamientos- abajo, los por abajo, lanzamientos- digamos, ¿Los la lanzamientos candidatura. oficiales definen más votos? No, bueno, digamos, lo que comúnmente se llama salir a caminar la provincia, digamos, ¿no? Porque uno puede lanzarse y ser un candidato, digamos, decir que es candidato, pero después hay que caminar el territorio para conseguir Ahí conseguir los elección. votos. Y yo creo que Pero es un ahí, elemento. Ante el desastre económico, perdón, opinión propia, que estamos viviendo, por ahí dicen, se deslumbra con X, que dice, bueno, este puede ser porque es economista o yo qué sé, o ya no saca una vez, no puede sacar otra. No, ¿Existe desde ya eso o no? que la imagen de la Baña está asociada Hablo a de cualquiera, digo, a la salida de una crisis. No, hablo de cómo elige la gente. La gente dice, sí, porque estamos en una crisis económica o espero que se lance. No, para mí hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la crisis económica, otra tiene que ver con lo ideológico, digamos, ¿no? Que son las dos cuestiones que definen las fuerzas mayoritarias. Digamos, Unidad Ciudadana, quienes se representan en Unidad Ciudadana hacen mucho hincapié en lo económico y los que se representan hoy en Cambiemos hacen hincapié en lo ideológico, digamos, ¿no? Contra el populismo, contra la posibilidad de ser Venezuela, entre comillas, ¿no? Creo que ahí hay un elemento interesante a tener en cuenta. Nico, Otra ¿Tienen consulta. techo? Perdón, digo, ¿tienen techo? Disculpa. Sí. Digo, ¿tienen techo tanto Unidad Ciudadana, vamos a decir los nombres, Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¿Tienen un techo que ustedes más o menos puedan medir o deducir? Mirá, eso es difícil saberlo hoy, falta bastante para la elección. Yo creo que cuando nos acerquemos, sobre todo a la definición, digamos, de quiénes van a ser los candidatos, Sí. ¿sí? Porque también falta eso, ¿no? Hoy no se sabe si Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata o no, No, claro. pero todo indicaría que ¿ustedes sí. cómo lo toman? ¿Como que sí, te parece? No, yo creo... me No, da la no, ¿qué sensación- pensás vos? ¿Cómo lo toman los encuestadores? ¿Cómo No, están viendo? hoy Cristina Fernández de Kirchner es la principal referente de la oposición, es la que ordena parte de esa oposición, entonces, bueno, digamos, en términos de lo que es las encuestas, es una Hoy- dirigente representativa para medir la oposición. Perfecto. ¿A Macri cómo lo están viendo? ¿Cómo lo toman ustedes como en una encuesta? ¿Como referente o no? Sí, Macri es el principal referente del Pero no espacio de me, no- Cambiemos. no me decís que está cayendo a Ahora, ¿eh? no, eso es cierto, en el conjunto de la población está cayendo en imagen, pero cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son de los principales referentes de Cambiemos? Mauricio Macri lidera por encima de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, como referente ¿Por de ese encima de espacio. Vidal? Sí. Siempre dice que Vidal está por encima de él. No, en términos de imagen, pero digo, y, ¿Y que en eso- términos de votos no se traduce eso? y en términos de votos, digamos, en la categoría de gobernador, María Eugenia Vidal tiene casi 10 puntos más que Mauricio Macri. ¿Por qué? En la categoría gobernador. Sí. Cuando uno pregunta a María Eugenia, ¿a quién votaría gobernador? María Eugenia Vidal obtiene casi 40%. Si fuera de candidata a intención de voto. presidente, Bueno, nosotros ese escenario no lo medimos todavía. pero vos sabés de eso. Y yo creo que es un poco más complicado. Digamos, si bien María Eugenia Vidal es una figura nacional, creo que en las provincias le cuesta más afirmarse.
Ahora, nosotros vemos que María Eugenia Vidal va a ser una, digamos, una pieza clave en la campaña para Mauricio Macri, y creo que sí va a intentar nacionalizar la campaña desde la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, Nico? Pero, sí, este crecimiento que estuviste notando de Massa, de Lavagna y demás, ¿avanza sobre los indecisos, avanza sobre votantes de Cambiemos o avanza sobre votantes de Unidad Ciudadana? Mirá, me da la sensación, digo, analizando los datos, es que parte de esa caída digamos, de la intención de voto de Cambiemos es tomada por ese sector, por el peronismo no kirchnerista hoy, y creo que de alguna manera avanza también sobre los indecisos en mayor medida, ¿no? Nosotros veníamos a fin de año con un nivel de indecisos casi del 20%, 22%, y hoy estamos alrededor de 15%. Pero, Pablo, te lo pregunto en función del relevamiento este último que hiciste en el primer y tercer cordón del conurbano, que es importante entender también qué zona. Lo que era interesante es, si la fórmula es Cristina Kicillof, Cristina ganaría la presidencial, o por lo menos lidera la intención de voto. Y si la fórmula es Macri-Vidal, Vidal frente a Kicillof, sería Vidal la ganadora. ¿Cómo podría darse ese escenario? Digo, ¿no es la presidencial la que arrastra votos, o estaríamos hablando de un corte de boleta más importante que el que hubo en 2017, por ejemplo? Mirá, eso es también es complicado, digamos, ¿no? Porque uno tiene que meterse de alguna manera en la cabeza de la gente y ver cómo va a ser el comportamiento. Sí. Ahora, nosotros venimos pensando una cuestión, porque nosotros veníamos viendo candidatos a presidente y candidatos a gobernador, ¿no? Y nos faltaba algo, decir, bueno, pero en un momento estos dos figuras van a ir juntos en la misma boleta y hay que ver cómo es ese comportamiento. Digamos, por eso hicimos esa pregunta. Sí. Y lo que nosotros vemos es que María Eugenia Vidal, baja, pero le suma a Mauricio Macri. Entonces, digamos, del 28 que tiene Macri solo, en la fórmula presidente-gobernador con María Eugenia Vidal, crece casi a 34%. Ahora, vos me decís, ¿va a haber corte de boleta? Bueno, eso no lo puedo, hoy no te lo puedo responder. No, aparte, históricamente, creo que lo máximo que ha sido es menos de un 5% y como un boom de corte de boleta en la provincia. Pero pienso que María Eugenia Vidal es una pieza clave en el crecimiento, digamos, de un posible escenario. O sea, lo interesante que planteas, que me parece para que quede también claro, es que el arrastre sería de abajo hacia arriba, de Vidal. En el caso de Cambiemos, sí. Histórica, en Cambiemos, ¿no? Está bien la aclaración. Pero la conclusión es que entonces Macri no está terminado, como dice Hugo Aime, que ahora viene. Hugo Aime dice, pierde con todos en segunda vuelta. Bueno, en segunda vuelta nosotros hicimos unos escenarios y pierde, y sí, pierde con Cristina Fernández de Kirchner. Pierde. Hoy lo que nosotros vemos es que está dentro del margen de error, hay una diferencia de 3 puntos, más 3, menos 3. Sí, más menos 3. Bueno, pero está bien. Pero antes no perdía, digamos. No, antes no perdía. Con Lavagna también, digamos, si bien... ¿Con Lavagna también pierde? Sí. Pero bueno. Y baja mucho la intención de voto con Lavagna. Digamos, con Cristina Kirchner, Mauricio Macri tiene alrededor del 40%. En un mano a mano con Lavagna tiene casi 35%, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner le gana casi con 43 y Lavagna le gana con 38. Y ahí hay un porcentaje que todavía no sabe, que es mayor en el escenario de mano a mano con Lavagna que con Cristina Fernández de Kirchner. Massa también le gana. Y con Massa también parece. Massa también le gana en segunda vuelta. Sí, digamos, con esa relación más parecida a la de Lavagna que a la de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero entonces, si es verdad, pierde con cualquiera en segunda vuelta. Sí, está complicadísimo. Sí, está complicado. ¿Todo por la economía? Sí, yo creo que fundamentalmente por la economía, y también creo que hay una crisis de expectativas relativas, digamos, respecto a lo que ha generado el gobierno. El gobierno entró con unas expectativas muy altas y creo que no ha podido cumplir casi ninguna. Ninguna. Si me decís una, yo te digo, bueno, es así. Me cuesta encontrarla, pero... Acordate el debate. De todas las propuestas que hicieron el debate, que lo ganó Macri. Sí, claro. ¿Te acordás que dijo yo voy a hacer esto? ¿Cuál cumplió? Mirá, me cuesta mucho identificarlas. No hay, casi. Ahora, me parece que eso incide mucho y sobre todo en el humor social. Creo que el humor social hoy tiene una calificación negativa muy alta, ¿no?
Pablo, ¿hay alguna forma o vos tenés alguna forma de medir cómo puede impactar en esta elección el voto vergonzante, teniendo en cuenta la alta imagen negativa que tienen la mayoría de los candidatos? ¿O va a ser para los encuestadores, digamos, una campaña muy complicada? Es muy difícil, va a ser una campaña muy difícil. Es difícil medir el voto vergonzante. También pasa que hoy la predisposición a la respuesta es una y después el comportamiento es otro, digamos. Porque el problema que nosotros tenemos es que trabajamos con la opinión y la elección se define con el comportamiento. Y la distancia entre la opinión y el comportamiento es difícil poder captarla plenamente, ¿no? Pregunta terminal. Te reí conmigo, ¿eh? ¿Terminante o terminal? ¿Qué preferís? Terminante. ¿La gente en conjunto estaba eligiendo el peronismo o no? Sí, una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Sí, creo que si bien, por ejemplo, espacios que no son peronistas, como el Frente de Izquierda, mantienen un nivel de consolidación de un espacio de alrededor del 5 o 6%. ¿Cuánto tiene? Está muy bueno. 5 o 6% casi consolidado. Digamos, está muy bueno para los diputados que van a conseguir. Exacto, yo creo que es... Ahora, después, Cambiemos intentó desarticular al peronismo y creo que hoy eso tampoco ha podido cumplirlo, digamos, ¿no? Me parece que hay gente que todavía sigue identificándose con el peronismo mayoritariamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, si Cambiemos no logra... no, por ejemplo, nosotros hicimos en alguna de las mediciones una pregunta acerca de si fuese una interna del peronismo, digamos, ¿no? Amplia, con Cristina Fernández de Kirchner y con el peronismo federal, casi el 55% optaba por esa interna. Si vos juntás todo el peronismo, digamos, la parte de Cristina, la parte de Massa, la alternativa federal, incluido La Baña, lo que vos quieras, digamos, ¿cuánto le da respecto de Cambiemos? No, nosotros hicimos esa pregunta sobre el peronismo unido y tiene casi pero 55. Todo el peronismo unido, todo. Cristina, alternativa y qué otro Massa, peronismo. La Baña. Todos juntos, esa fusión que están queriendo. Como una interna, digamos, ¿no? Si no, fuese pero yo te una digo, interna. ¿esa es la unidad que están buscando con el socialismo o es solamente el peronismo? Eso te digo. No, eso es solamente el peronismo. Si le sumaran el socialismo, sectores... Y bueno, sectores pueden sumar, sí, desde ya. Quiere decir que la propuesta que están haciendo, que es unámonos todos para ganar el macrismo, ¿se puede ser? Sí, yo creo que es una estrategia viable, que algunos sectores están trabajando esa estrategia y me parece que es una estrategia ¿Ante viable. qué posibilidad ganaría el gobierno? ¿Ante qué circunstancias estoy diciendo? No, el gobierno puede ganar. ¿Todavía puede ganar con este plan económico? No está cerrado, digamos, las diferencias es un gobierno, Mauro. No son tan drásticas los pierden también. para poder decir que el gobierno hoy no puede ganar la elección. Puede ganarla, o sea... Nunca había un desastre económico tan grande como este, pues yo pongo ese elemento, porque Mariana se asombra. Si vos tenés esta economía donde putea, perdón la expresión, todo el mundo, todo el país putea, ¿por qué no puede perder? No entiendo. No, bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con el voto ideológico de ciertas personas que se sienten cercanas a Cambiemos. ¿Cuánto es eso? ¿30? ¿25? Sí, 30. Ahora menos. Ahora un poquito menos, 28, ¿no? Ahora, después hay otra cuestión que tiene que ver cómo se articulan los discursos. Digamos, el kirchnerismo venía hasta hoy con el discurso de la situación económica, medio como diciendo... No, bueno, pero tenés un discurso, tenés una situación económica. No, desde ya, pero en términos discursivos era, bueno, culpabilizando de alguna manera a aquel votante de Cambiemos por la situación. Y me parece que eso no ayuda mucho me parece que no, a buscar votos y a ese sector. Con 28 puntos no ganás ni una elección local. No. Bueno, si vos me decís que representa 28, te digo... Oye, pero digo, 28 con 15% de indecisos todavía, entonces... ¿Cuánto le puede dar eso? ¿Cuánto es la proyección generalmente de indecisos? No, yo creo que, digamos, lo que nosotros analizamos en este último trabajo, esos indecisos que hoy podrían ir a Cambiemos, representan un 6%. O sea, de ese... Sí, exacto. ¿Contra? Y bueno, contra hoy un 34 y 2, digamos, ¿no? Pero, digo, ahora, la diferencia es 34-36, estamos dentro del margen de error. Claro, y es difícil aseverar. Al revés, ¿cuánta gente quiere que siga esta economía o este gobierno? Eso es inmedible. No, la economía yo creo que la mayoría piensa que no, digamos.
porque la No, pero situación es muy complicada. hubo sondeos, Mauro, donde el núcleo duro... Sí, pero no de sé, voto de no sé qué Cambiemos. tan duro es el núcleo duro. No, pero Pablo lo planteó al principio, 25, 28%. Sí. Aún así, con la crisis económica, estarían dispuestos a votar. Y vamos a ver, por yo el conozco gobierno. mucha gente del núcleo duro que veo por la calle donde Sí. yo vivo. ¿Pero era núcleo y- duro realmente y ya o era un voto son de núcleo gente? blando. No, espera. ¿Era el núcleo duro que lo vota incondicional a Macri o era el que votó a Macri para que no esté Cristina y ahora cambió? Yo Porque conozco. no es lo mismo. No, yo sé lo que me No es estás lo preguntando. mismo. Yo sé lo que me estás preguntando. Ah. Sé. Sé pensar bien, quédate tranquila. Pero no tengo duda. El núcleo duro Sí. de los que yo veo, muchos de los que yo veo cuando voy a comprar a Palermo, con muchos que lo votan, ya no es tan duro. Yo te digo, Ya lo putean. el Perdón, núcleo lo duro, putean en el sí. sentido por el plan económico, El ¿no? núcleo duro que yo escucho lo Sí. estoy apoyando. Lo Bueno. que sí noto es la relación de aquellos que me parece muy destacado. Votantes que dicen yo lo voté porque no quería lo mismo del gobierno anterior, pero me defraudó. Voy a votar otra alternativa. Todavía no Bueno. saben cuál, porque todavía Bueno. que está en ciernes Alternativa Federal mostrando sus candidatos. Bueno. Y si Cristina Ahí estamos de eso no acuerdo. es, ahí está. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo lo que te digo es, yo de los que conozco, que son los convencidos de que es Macri el cambio, no cambian. Pero se circunscribe un 25, no sé en cuánto lo tienen. Yo es muy difícil sí, preguntarle, aproximadamente. vos eras del núcleo duro, pero yo reconozco los que yo tengo amigos, macrista. Además, de toda la vida, macrista. Por eso dicen, también reconozco Por los eso. que han Pero sido toda perdón, la vida en y el, los que en el Por núcleo eso. duro había votante de derecha clásico, pero en el núcleo duro también estaba el jubilado resentido que odiaba a Cristina. Y No, hoy te no, dice, no, estoy hablando... Y estoy a los hablando- jubilados los mataron. No, estoy sí. hablando de los que estoy hablando de los que Pero votan era a Macri. núcleo duro, hasta hace 3 meses era núcleo duro. Sacalo de Cristina, estoy hablando de los que votan a Macri porque creen en Macri de cualquier manera. Perdón, pero aprovechamos y le preguntamos a Pablo. Dale. Hasta hace 3, 4 meses, parte del núcleo duro, ¿no era gente que era núcleo duro simplemente porque era Macri sí para que Cristina no vuelva? Digo, Eso no es núcleo duro. Eso y eso no. cambió y están Ese no es buscando núcleo alternativa duro. federal o Ese es un otro tipo que le sector. conviene esa votación, no es núcleo duro. Núcleo duro es el fanático del centro derecha que dice, Pero- es Macri o Macri. No, Pero pero eso, no pero importa eso el no es resto. de 20, pero ¿eso cuánto es? 20, 25, ¿no? 25. ¿Qué es? Con 25 es la base de cualquier tipo que puede ganar. La base, si puede creer. Ahora, yo los que vi, no veo 28 mil, pero veo 10, ponele, un fin de semana, No. y de los 10 te aseguro que 6 o 7 te dicen, ya empiezan a dudar. ¿El núcleo duro qué? Cuando vos te tocan el bolsillo. No, el núcleo duro nosotros lo estimamos de alguna manera en términos de aquellos que califican positiva la situación económica, Y no lo es. que califican positiva la ¿Cuánta imagen gente? del presidente y hoy es alrededor del 20%. ¿El 20% dice que la economía es buena? No, Son- que la son los que economía se es están buena, favoreciendo, menos, claro. pero que sí califican positivamente a Mauricio Macri alrededor Por del eso, 20%. presidente, vos dijiste la situación económica. No, bueno, ¿Cuántos pueden calificar de buena esta situación económica? Bueno, No pero hay entiendo. gente, no, hay gente que está mucho favoreciendo menos, con este mucho modelo menos. económico. Ahora, sí es Ay, interesante. Ahí están los que dudan ya. Sí es interesante analizar que el gobierno, digamos, ha tenido una política de ataque casi muy fuerte sobre su base electoral. La más clase que su- media. Sí, claro, más que su núcleo duro, sobre todo su base electoral. Digo, los docentes, los jubilados, que fueron parte de la base electoral que le dieron el triunfo a Cambiemos. ¿Los en docentes que 2015. votaron a Cambiemos? Sí, claro. ¿Qué tipo de docentes? Y sobre todo ¿Qué sector? docentes secundarios, de la primera sección, de la tercera sección. Porque hoy los electoral, docentes, del que interior. vemos acá Bueno, son todos anti-Macri pero y todos. no, desde gremialistas. ya. Anti todo. Desde ya. Y Pero ese que es era un un- voto maleable que va y viene. Y bueno, yo creo que ese sector confió en el discurso del gobierno y hoy la realidad los obliga, digamos, a por lo menos a repensar ¿Sabés esa quién se dio situación. vuelta? Los tacheros. Son muchísimo más de lo que uno Los cree. taxistas, Pero totalmente. totalmente. Pero te insisto, lo que yo chequeo. Yo lo voté porque pensé que moralmente esto, aquello, que yo, no lo voto más, me destruyó. Eso es la economía. Mauro, Totalmente. te doy un dato de la política que puede ayudar a redondear también este panorama. Venimos siguiendo en este programa desde hace ya varios meses el tira y afloje que hay dentro del radicalismo, entre el sector más cercano a continuar como parte de Cambiemos y un sector que quiere plantear una alternativa, ya sea en las PASO o directamente jugando con Roberto Labaña. Todo esto se iba a definir en una convención a finales de abril, o esto es lo que se decía hasta la semana pasada, pero en los últimos días empezó a crecer la idea dentro de los que deciden en el radicalismo de que no se va a poder llegar a un acuerdo en la convención
Y antes de ir a una convención dividida, está muy fuerte la posibilidad de que el radicalismo dictamine libertad de acción, para que en cada distrito la Unión Cívica Radical pueda cerrar los acuerdos que prefiera. Esto, si se confirma, significaría básicamente el final de Cambiemos tal como lo conocimos desde el pacto de Gualeguaychú hasta el día de la Pero fecha. ya no hay libertad de acción si los 3 gobernadores que tienen sus provincias van separados de la nacional. Van separados, Y pero eso van sí. con una boleta amarilla. Sí. No es lo mismo que si pueden ir con Sí. la baña, digamos, que es lo que se está discutiendo ahora. ¿Vos querés decir que va a ser el radicalismo? ¿Que va con la baña el radicalismo? Que va a haber un sector importante del Aparte. radicalismo que... Bueno, la que va Baña a ser- Morales fue fórmula en el año... fue en- También tiene libertad para hacer cualquier cosa. Exactamente, pero básicamente que no hay Pero un ¿se va del consenso gobierno? de la Unión Cívica Radical, Mirá, ¿se va del gobierno o no? no todo el partido. Pero para evitar que todo el partido se vaya del gobierno, se parte, Perdón, se el que divide. está en el gobierno es el partido. Eso no pasaría si dan libertad de acción. Quedaría en un limbo, un poco adentro, un poco afuera. Tampoco el radicalismo encuentra la vuelta a nada, ¿eh? No, para nada, pero el Porque hecho lo de que pudo no haber puedan- encontrado dentro del gobierno. El hecho de Sin que no embargo, puedan encontrar una mayoría circunstancial en una convención para unificar una estrategia electoral habla a las claras de la situación que se está viviendo. Yo creo que se precipitó todo esto. Esto estaba para junio, julio, mayo, junio. Junio, sí. Estamos recién 20, terminando 22 de marzo junio es el cierre. y ya estamos por iniciar. ¿Por qué? Pero esto es el Por la empeoramiento ansiedad que económico. tenemos de querer votar para que mejore esta economía. Así es. Claro, sí, pero sí, Mauro, perdón. Lo peor que te puede pasar, la inflación es mala, que el dólar suba es malo, pero lo peor que te puede pasar es quedarte sin trabajo. Y la verdad es que ya hay gente que se va quedando sin trabajo. Todavía, dentro de todo, la economía Y de está todo, aguantando. Hay gente que Las se queda- industrias No, dicen, te no. suspendo, te pago menos sueldo. No, hay 10 millones de pobres netos. Bueno, 10 millones de está. pobres. Y te agrego un dato, el 31,3% de pobreza que da la UCA, que es multidimensional, no solo toma alimentos. ¿Cuánto sería si no hubiera asignación universal por hijo? No importa, pero hay 10 millones de pobres. Bueno, pero sería mucho mayor. Y- Digo, la gente que se va quedando sin trabajo es la que replica, después le cuenta Yo al creo que es un familiar, al elemento muy amigo. importante eso. Porque, a ver, empezamos con que no llegas a fin de mes. Después seguimos con el ejemplo que daba Mariana. Vinieron 2 amigos y me pidieron guita prestada porque tenían que pagar Bueno, la tarjeta. Y eso es la economía Después estúpido. seguís con que cambiás a tu hijo de colegio o lo sacás del público y lo mandás al privado. Después seguís con que te Lucio, bajás de la prepaga y lo mandás Se a está más definiendo barato. clase media vos nada más. No, bueno, pero sí es la que en las elecciones oscila y se va de un lado a otro. Digo, ¿o acaso el No, corazón, la pregunta el es... corazón de la elección no Todo está en eso la ya lo clase sabemos, media? los datos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué país curioso? Siempre te complico. Mirá, digo, que me va a preguntar este. ¿Cómo llegan Cristina y Macri a esta final de la Copa del Mundo? ¿Cómo puede ser? Es difícil la El respuesta. fenómeno, ¿cómo puede ser? El fenómeno, No bueno. estoy jugando es a un nadie, digo, fenómeno. ¿cómo puede ser el fenómeno? Yo creo que se pone, digamos, las dos figuras me parece que representan dos modelos de redistribución de la riqueza en este país. Uno hizo pelota al país, la economía, Macri. La otra señora, con mucho cariño y respeto, tiene 5 pedidos de detención y 7, 8 procesamientos. Hablo de la imagen, no estoy poniendo carga en ningún elemento de No, valor. desde ya, es muy complicado. Yo digo, ¿Entre quién y quién se votaría si no aparece otro espacio? ¿Por qué? y bueno, la discusión entre la economía y la corrupción me parece que todavía no está saldada, por eso ¿Es esa la discusión? hoy tenemos, digamos, en el escenario electoral dos fuerzas principales, una que hace hincapié en la economía y otra que hace hincapié en la corrupción. Entonces me parece que ahí todavía esa tensión no está saldada y hay que ver cómo se da. Hace hincapié en la corrupción y no consigue nada. Y no el otro y hace mucho no hincapié en la consigue economía porque- y sigue llegando Macri, digamos. Entonces, Porque la verdad que también pensar la corrupción solamente vinculada a una fuerza política, me parece que la corrupción en este... vos digo, que la gente dice, son corruptos todos. Y sí, No sé, yo lo Como que diciendo, escucho- bueno, aceptó. o sea, No sé, lo que se mostraron en los últimos días fueron mensajes, está bien que son selectivos, ¿no? Pero de personas, inclusive en las radios se escucha y todo, de personas que dicen si hay que votar corrupción, que vuelva la corrupción, pero yo quiero vivir mejor. ¿Dicen eso? ¿Sí? ¿Quién dice eso? Mensajes en las radios, gente, oyentes. ¿Que venga, que vuelva la corrupción? Sí. Si con la El chorra, la frase fue, Claro. si con la lo escuché, chorra sí. estábamos mejor, yo estaba mejor, bueno, que vuelva. obviamente... ¿Corrupción con heladera convencido, llena o heladera vacía? Bueno, ¿te acordás que fue un diferencia. editorial de Fernández Díaz en el diario La Nación que decía, heladera vacía mata corrupción?
fue así el título de una editorial muy interesante. Pero son metáforas. De esas, Fernández son Díaz. metáforas. Y si vos a la Pero hora... metáfora de que si estamos hablando Son de la vida metáforas. misma. Si vos a la hora de votar en serio, tenés que elegir Guatemala o Guatepeor, No, pero no está bien. Mauro, porque metáfora para quién, porque si estamos hablando de... Para que hoy metáforas, no se llega dicen a cosas fin como de- simbologías. Bueno, la verdad que no se puede tomar en serio que alguien te diga, entre cualquiera, ¿Vos entre qué? un chorro y un inoperante, ¿cómo vas a votar así? No, está lógico. Pero mirá que los barrios conurbanos, heladera vacía, más que metáfora. No, pero esta vez, Lucio. Es grado cero del lenguaje. Lucio, Hay heladeras que están Lucio, vacías. no me en serio, aclares cosas que yo conozco mejor que vos. Bueno, es una sí, reflexión. caminando conurbano. Es una reflexión. No, y yo claro. tengo que decir a una radio, cualquier radio, yo voy a votar. Pero déjame Sí, terminar, no dale. sea ansioso. Si yo tengo que votar entre un chorro, cualquiera, y un inoperante total, esa es la elección que me queda a mí como calidad de vida en un Ese país. es el punto. El tema que introduce Mariana es que ahora la gente percibe a este gobierno como corrupto. Está bien. Antes pero la gente percibía yo no solo puedo el tomar kirchnerismo como corrupto referencia. y ahora percibe a este gobierno también. Yo tomo eso porque conozco la radio seguramente, pero no puedo tomar como referencia 10 llamados de eso, porque no puede representar una encuesta, una muestra, que 5 tipos te digan, vota un chorro, porque con este no puedo tomar eso, porque la verdad sería muy, muy desgraciado tener que de reconocer que esta es la opción. Lo que pasa, Mauro, que cuando vos ves que Caputo vende dólares baratos, ya no es más presidente del Banco Central, vende dólares baratos. La gente no sabe de quién es Caputo, Luz. La gente sabía que el Banco Central vendía dólares baratos y que no podía comprar. Cuando La ves gente el lo único caso, que sabe es que el no caso puede, Correo, que no puede comer. Cuando ves el caso del juicio que lleva adelante Ramos Padilla, la gente dice, che, al final los otros roban, pero estos también. ¿Vos Y crees que la entonces, gente sabe los Ramos Padilla, Lucio? yo creo que sí. ¿Cuánta Claro. gente sabe los Ramos Padilla? Está bien, nosotros ¿Cuánta seguimos gente? más que otros. ¿Cuánta gente informada de clase media Pero tiene tiempo? está bien. Pero espera, ¿cuánta Sí. gente tiene tiempo de informarse de verdad y decir Ramos Padilla? Me acuerdo, la gente tiene que laburar. Ahí entramos en las preguntas de respuesta imposible. Mauro, está bien. hace Tenés una razón. semana... Yo lo veo como referencia A mí me directa a parece los que cambió votos. Está bien, esto es a ojo. Para mí cambió el clima social. Mauro, Para hace mí una la gente semana no salió el percibe ventaja. presidente a decir a reconocer que su padre era corrupto. Por no hace ejemplo. falta Ahí está. estar muy metido en las noticias para percibir que este gobierno tiene serios problemas de corrupción, más allá de lo que haya pasado con todos los gobiernos anteriores. Pero ¿qué decide? Si Macri todavía tiene un núcleo duro de 30, cuando tiene 30 puntos, ¿qué decidió eso? Pero, a ver, Angelos, que fue candidato a presidente del radicalismo, en plena hiperinflación sacó 38 puntos. Hay un núcleo ideológico Al de revés. centro-derecha. Vamos a hacerlo que- así, Nico. ¿Vos crees que por esas frases, que son ciertas, se va a definir la votación de quién va a No, ser pero presidente? yo creo que cada una de esas frases, de que esos momentos, de esas denuncias y de esos episodios, sumados a una situación económica casi trágica, van descascarando lentamente lo que parecía Yo un blindaje infalible. Yo creo que solamente va a definir la economía. Yo te digo, creo que- mira, voy a sumar lo de Jorge Fernández Díaz, será heladera mata ética. Sí. Heladera mata ética. Heladera vacía. 3 palabras. Mirá qué Sí, efectivo. Heladera vacía, digamos. Y sí, Heladera, ya. sí, Bueno, estamos- pero está sí. bien. No hace pero- falta ni decir que Sí, está ahora, vacía. la ¿Pero de qué estamos heladera- hablando? ¿Estamos hablando de Borges? ¿De qué estamos hablando? Lucy? No, bueno, no. Heladera mata, bueno. Pero- Mirá qué efectivo el título. 3 palabras. Heladera palabras. mata ética. Sí. Heladera, punto. 3 Pero palabras. Mauro no necesita que te ponga heladera vacía. Perdón, Estamos y hablando. si crees que hay ética, ¿no? Digo, No porque- importa, no importa. Eso está en La Nación. Sí, fue un ¿Cuánta editorial. gente, qué aluvión de gente crees que lee esa metáfora y dice, Pero tiene razón, no estamos votemos? hablando- pero no importa. Hablemos de la cuánta comunicación gente- en serio, que lleguen las masas. Pero no estamos hablando de a cuánta gente lee. Vos me estás diciendo que por Fernández esa Díaz, definición, Sino claro. lo que estamos No a diciendo Fernández es que Díaz. hace un análisis de lo que termina pasando. Vamos a traducirlo de se otra vislumbra en manera. las Vamos, te encuestas. tomo esa frase. ¿Sabés lo que decide? Que cuando el tipo abre la heladera en serio en la casa y no tiene para darle de comer a los pibes, no hace falta ninguna metáfora. Y bueno, Pero también- eso es No cierra, heladera dice, se vaya a la matemática. puta que lo parió. Pero hay eso es algo lo que más, estás Mauro. diciendo. Pero no hace falta que lo diga ninguna metáfora. Esto es lo que pasa Pero en la bueno realidad el de todos poder los de días nosotros. síntesis. Es Pero bueno hay, el poder de hay síntesis. algo más, No. Mauro. Es Dentro- abrir tu heladera a ver si tenés lo mismo que hace 20 años. No sé. Mauro, dentro de ese 20%, 22, 23, 25 de núcleo duro del gobierno, hay una parte que abre la heladera y sigue teniéndola llena. Y esa parte también lee La Nación. Pero Digamos, esa no nos parte olvidemos que de eso. esa Gran parte, no es Espera, homogéneo ese Esa núcleo parte que duro. la sigue teniendo llena, la tuvo llena toda la vida, Pero porque sí, claro, por ha sido supuesto. rica o heredera de toda la Yo no vida. estoy supuesto. planteando. Esa pero no tiene espera. problema, no piensa, esa Ninguno. vota. Pero yo no Ninguno. estoy planteando si el consumo es masivo o no de la nación. Te traje a colación Yo tampoco te un dije eso. ejemplo.
Sí, pues Te dije que no hace falta de metáfora. la masividad de la lectura de las cosas. Eso, abrir la heladera y te das cuenta que es un desastre. Y la de bueno. todo, la de la mayoría, y sabés que Pero, no vas a votar. Mauro, perdón, ¿vos escuchaste el número que te di hace un rato? ¿Vos viste lo que bajó la venta Escuché. del supermercado? 10,5. O sea, son valores... ¿Sabés cuándo fue la última vez? Te vuelvo a decir que hay 10 millones de pobres, si no te alcanza Está bien, el número. yo creo que hay más, pero bueno, no importa. Bueno, si querés, ¿Qué cambia que sean 10 o 12? 10 millones Pero lo que dijo te quiero y- decir, ¿sabés cuándo fue la última vez que el De la consumo de alimentos, porque el supermercado básicamente alimentos, cambió tan abruptamente? Fue en el derrumbe del 2001. 10,5 interanual enero contra enero. Y mayoristas, Por eso. porque antes la excusa era, no, lo que pasa es que tenemos un consumidor inteligente, la gente agarra el auto, le pone nafta super para ahorrar en lugar de poner premium, Claro. se va al mayorista, viene, saca unos brazos de Sansón porque viene cargado de bolsa, llena el changuito, llena el baúl, hace milagros y ahorra. 15,2. Mayoristas caen 15,2, la venta cae más que supermercado. Entonces, o sea, no es que, no hagamos la gran Marcos Peña, no, de que la gente no compra ropa acá porque la compra por internet, porque es un público así. que no hace falta Pero digo, todo en eso. alimentos es, No hace la falta gente todo come eso. menos. Mira, Lucio, Mauro, andá a ver a la calle el humor social, con eso solo También. te das cuenta. Mira, te voy a También dar es el una medida. ejemplo de lo que observé el sábado y sobre todo porque si querés salgamos de la heladera. Salgamos del Es ejemplo. imposible. Salgamos, no, pero te pido abstraerte un segundo. Bueno, salgamos del lo ejemplo de la saco. heladera. El sábado fui a un shopping de la zona oeste, de donde vivo, que para los que vivimos en el oeste, Morón, Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham, desde Moreno también, ese shopping es como el lugar de encuentro y de salida los viernes, los sábados, porque tenés la sala de cines y el patio de comidas y comprás, si tenés plata, ropa o comprás en el mercado. Era un sábado, 9 de la noche, fue este sábado a las 9 de la noche, ya me contaron que el viernes fue similar, no había gente. Cuando te digo que no había gente, eran Sí, literal. muy poquita gente. Eso en la heladera, es lo mismo. Muy poquita. No, pero esto es esparcimiento, si querés. Cuando Pero uno... yo lo pongo como ejemplo de heladera porque resume Pero todo. ¿sabes por qué te digo? Porque en el verano, si bien viajaron más de 29 millones de personas por todo el país, que fue la misma cantidad que el año pasado, gastaron muchísimo menos. Claro. Porque en el consumo, y esto yo creo que Pablo también lo ha medido, el ser humano, aún en una crisis económica, lo que no resigna es por lo menos algún momento de esparcimiento del que pueda acceder. Es que, o claro. ir al lugar de la esquina Claro, a pasear, claro. o ir a un shopping Porque a hace dar la falta, vuelta. claro, hace falta. Bueno, eso también es un parámetro de todo un sector social que hoy puede comer, llega a fin de mes, pero ni tan siquiera el humor social pasa en que ni tan siquiera se puede dar un gustito extra. Se da el que es- gustito mucho más barato. Yo me voy a comer en o frente no de mi se casa. lo da, Mauro. Te digo... o Te hablo de la clase media que Sí. puede gastar. Perdón, y una palabra que le gusta a los economistas, expectativa. Es porque lo que dice Mariana es, mira, este sábado no voy al shopping, no tengo un mango, me quedo en casa, veo una película del No, pero cable te digo cómo. o veo Netflix, pero yo sé que en 2 meses, 3 meses, el año que viene, porque tengo alguna posibilidad mínima de cambiar de trabajo, de generar un emprendimiento, yo sé que algún día voy a vivir mejor. Hoy, Gente, la situación de la clase gente media... no piensa 5 es que- meses, Lucio. La No, gente piensa en hoy si no tiene pero un la mango. gente intuitivamente piensa si va a vivir mejor o no más adelante. Sí, sí, lo preguntaron. Y- En las encuestas bueno, preguntan veo cuál la es su gente. La respuesta es que expectativa no. de Yo veo a la gente que económica putea, del año. perdón, en voz baja, comiendo ahí en Palermo, en los lugares mucho más baratos, los sábados, cuando el domingo yo puedo salir un poco, antes de gastar 1.000 pesos por cabeza en cualquier cosa, que 1.000 pesos acá son 2.000, 2 personas, gastar 500 pesos entre los dos con cositas de ensaladita preparadas ¿Viste? Te lo así tomo. todo Ahora, el tiempo. Bueno, te lo tomo y te traslado. Lo que yo vi el sábado es que había mucha menos gente que antes, que capaz, Bueno, en vez de gastar 500 pesos entre los dos para comer, gastaba 300 en un combo en el patio Bueno, de comida, por que eso. ahora no va Bueno, directamente. entonces, ¿qué No va. decide? ¿Tengo razón o la economía? Yo creo que lo único que va a decidir es la economía, porque la economía, esto que está pasando con la violencia que vimos, destruye la cabeza. Las cabezas de la mayoría de la gente está destruida, desequilibrada, genera incertidumbre, incerteza, violencia. ¿Qué va a generar sino la falta de plata? Y el otro dato, que Lucio, a ver si me lo recordás, Lucio, que lo Dale. planteaste la semana pasada con desocupación. La desocupación también tiene gente que está buscando un segundo empleo porque el primero no le alcanza, que creo que aumentó un 18% esa gente Sí. que está buscando un segundo empleo porque con el que tiene pero no te, le alcanza. te voy a decir una cosa, Mariana, que es peor que eso. Vamos, te va a hacer corte, chicos. Dábamos el índice de desocupación que es 9,1.
Me escribe un amigo de Chubut y me dice, acá el municipio o la provincia te dan 2.000 pesos y te inventan que estás ocupado. La desocupación del INDEC es 9,1 y la desocupación real es mayor. Te dan un subsidio de 2.000 pesos y te declaran ocupado. O sea, es lo que dice Mariana, la gente no le alcanza el empleo que tiene. Sale a buscar otro trabajo, hace changas, vende cosméticos, vende ropa, hace lo que puede y además hay más desocupados de los que dice el INDEC. Bueno, perdón que estaba discutiendo detalles técnicos. No pasa nada. No, ya nos Que dimos está muy cuenta. interesante, hay mucha gente ahora. Nos avisáis, seguimos o paramos, no hay problema. No sé, ¿quieren seguir o quieren parar? Está Darío Díaz Pérez que nos va a matar. Acá Pero el Mauro, director de tengo, orquesta sos pero vos, sí, Mauro, yo vos te decís. digo, No sé qué tenemos hacer. siempre ejemplos para Tenemos contarte de paciencia, cosas mañana. reales, no de cosas inventadas. Yo te cuento, siempre que te cuento experiencias, Perdón que me crucé yo, pero te discúlpame. cruzás, Mauro, te cruzás. No, ya sé, dije, perdón que me crucé yo porque no tenía otra posibilidad, no puedo avisar. Muchachos, no puedo hacer todo, tengo que remar, dar vuelta. Pero Mauro, sos un Está bien. multitasking. ¿Vos sabés lo que es un multitasking? No. Es un hombre orquesta. Lo que se decía antes el hombre Tengo, orquesta. pero no tengo, el hombre, la tengo- mujer orquesta, el que un hace todo flautín al tengo mismo ahí, tiempo. Pero además- damos vueltas. Lleva la batuta, toca la Gracias a batería, Dios. el bombo. Gracias a Dios no puedo fallarle a nadie. Lo mejor es la accidentología.